¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Ana? Muy buenos días, Marisa. Bueno, transitando un resfriado, haciendo una limpieza. ¿Y Bueno, yo tú? soy solidaria contigo también en ese estado, que es lo normal, ¿no? En esta época. También, también. Bueno, pues tras este pequeño saludito, lo hacemos extensivo a toda la gente que nos está escuchando en este lado y en el otro lado, pues más tarde cuando nos vean, habíamos pensado, como habíamos dicho ya previamente, hablaros del eje 3-9, que es el Mm, eje del pensamiento y del aprendizaje. perfecto. Bueno, deciros un poco que ya sé que yo en ocasiones tengo feedback de personas que me dicen, no, es que claro, yo no entiendo. Bueno, es importante tener en cuenta que es un lenguaje concreto, la astrología tiene un lenguaje concreto y es como todo, cuando te familiarizas un poquito con el lenguaje vas entendiendo, porque en definitiva es una pequeña introducción para que veáis que son escenarios que reverberan y que nos pueden mostrar aspectos de nuestra personalidad, de nuestra realidad, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer un pequeño toque, diría que las casas es el entorno en el que nos desarrollamos, en el que nos movemos. Los planetas que van pasando por ellas o que están en ellas cuando nacemos son los personajes, un personaje determinado. Y los signos es el ropaje o la cualidad que ese planeta utiliza para expresarse. Y entonces, dentro de todo esto, el Redis está dividido en 12 partes y esas partes están intercomunicadas, como decíamos. La una con la opositora, que sería la 7, la 2 con la 8, la 3 con la 9, la 4 con la 10, ¿eh? La 5 con la 11 y la 6 con la 12. Y eso es lo que estamos viendo un poquito, para que tengáis un poco una idea de por dónde estamos navegando. Y bueno, dicho esto, le doy paso a Ana para que un poco nos exprese, nos diga en este eje qué podemos observar, qué podemos entender, ¿no? Sería el eje, la casa sería de Géminis, Sagitario, ¿no? Exacto. Y Géminis está regido por Mercurio, es un signo de pensamiento, de aprendizaje, de comunicación. Y Sagitario está regido por Júpiter, ¿no? Entonces haría más referencia a filosofía de vida, a creencias, también a viajes, ¿no? Porque claro, hay otros aspectos que pueden ir surgiendo. Y bueno, dicho esto, le doy la palabra a Ana para que siga enriqueciendo este contenido. Exactamente, gracias, Marisa. El viaje, tanto físico como también los viajes de la mente o los viajes, es decir, ahora vamos a ver un poquito más al detalle, ¿no? Justamente cuando hablabas del lenguaje, eso Ujú. justamente se ubica en la zona de la casa 3. Sí. Decimos que el eje es el eje del pensamiento o el eje del aprendizaje, justamente se refiere, por un lado, a la casa 3, que es la casa de Géminis, y cuyo regente es Mercurio, se refiere a lo que es la mente más concreta, ¿no? O Ujú. sea, ahí es donde tenemos también el pensamiento. El pensamiento es algo que comunicamos, es una herramienta de relacionarnos con el mundo externo y, por lo tanto, lo que emite esa comunicación es un lenguaje. O sea, justamente lo que estamos construyendo ahí es una forma de poder entendernos con el entorno, que es otra palabra muy adecuada para esa zona de la casa 3, ¿no? Que ahora desarrollaremos. Y efectivamente, del otro lado, que siempre van a la par, siempre hay una polaridad que se llama, por eso se llama el eje del pensamiento o el eje del aprendizaje, porque toda polaridad lo que nos enseña es de qué manera llamamos a dos extremos de una verdad, como por ejemplo la verdad a la que nos referimos aquí sería el pensamiento o el aprendizaje. Pero ¿verdad que muchas veces podemos, bueno, siempre sabemos que podemos hacer un poco ese juicio de pensamiento? Puede ser un pensamiento más eh, constructivo, evolutivo, consciente, o también pueden haber nuestros pensamientos desde nuestra propia oscuridad. O sea, siempre vamos a tener esa dualidad, ¿no? Y, por lo tanto, en el pensamiento y en el aprendizaje vamos a encontrarnos también a través del eje de qué manera podemos entender cómo
estos atributos del ser humano son parte de una realidad, ¿no? O sea, un pensamiento concreto, que es el que se referiría a esa casa 3, y también podemos tener un pensamiento más abstracto, donde alude a lo que es la mente abstracta, que es la casa 9. Entonces, fijémonos que hay una mente concreta en la casa 3 y una mente abstracta en la casa 9. Es por eso que en la casa 9 también encontramos esta filosofía de vida, cómo vamos a buscar el sentido de la vida propiamente, y a menudo también lo hacemos a través del estudio superior, como pueden ser incluso carreras después de salir de la escolaridad básica, o incluso cuando empezamos a estudiar cosas que nos gustan, que se refieren al conocimiento, ¿no? Lo que es el saber. Y también, como decías, Marisa, pues claro, los viajes. Pero ¿qué pasa? Que es que en los viajes, fijaros, que aprendemos muchísimo, porque intercambiamos culturas, nos encontramos con otras formas de vida, es decir, que ahí hay otros idiomas, otras formas de comer, otras formas de vivir, y todo eso es un alimento para esa mente abstracta, ¿no? Para entender que también hay otras perspectivas en la vida, y por lo tanto los sistemas de creencias que pertenecen a esa casa 9 también varían en función de nuestra educación y nuestras costumbres, ¿no? En nuestra cultura, vamos a decir. Entonces, bueno, yo había pensado hoy también de citar a algunos antiguos de la historia, pero otros no tan antiguos, que también han desarrollado, perdonadme, que también han desarrollado algún tipo de idea, vamos a decir, o trabajo, estudio, investigación alrededor de lo que justamente tiene que ver con ese eje del pensamiento o eje del aprendizaje. Así que, como voy a citar a estas personas, quiero decir exactamente y literalmente a lo que se refiere. Por ejemplo, tenemos a Piaget, que Piaget fue un biólogo suizo que desarrolló la teoría del aprendizaje didáctico, el aprendizaje diciendo que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Es muy curioso porque justamente también tenemos otra cualidad cuando hacemos el estudio astrológico de los signos como modalidad, es decir, como una energía que es aquella energía que les caracteriza y que tiene una distribución distinta entre ellos. En este caso estamos hablando de que Géminis y Sagitario se refieren a la modalidad mutable y que justamente tiene que ver con el cambio. Es decir, Exacto. Es muy esto importante esto. mucho, mucho, porque justamente es lo que a lo que se refiere al movimiento, justamente lo que es la vida es cambio constante y continuo, y que justamente es lo que nos permite el poder ir también desapegarnos, ¿no? Y generar también lo que es el contacto, la evolución, etcétera, etcétera. Entonces, claro, me llamó la atención como cosa importante para compartir aquí, justamente porque ¿no? El aprendizaje solo tiene sentido ante situaciones de cambio, y es verdad. Cuando aprendemos, ¿no? Aprendemos Sí, sí, claro. claro, en una situación en la que mientras estábamos entrando en una zona de confort y todo estaba muy bien y nos acomodamos, entonces de repente viene un cambio, porque la vida normalmente la estamos conociendo así, cada vez es como lo que decimos a veces, ¿no, Marisa? Como que cada vez va más rápido, o sea, es que ahora ya es que es inminente, Estamos, ¿no? estamos constantemente inmersos en una continua y una constante de transformación, ¿no? Donde hay un inicio. Y esto está relacionado también con los propios procesos de cardinal, fijo y mutable. Y mira, y también está relacionado con lo que, por ejemplo, los hindús, sus tres deidades, ¿no? Que sería Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Ujú. Inicio, conservación
y destrucción. Destrucción como parte de un nuevo inicio, o sea, no destrucción en el sentido peyorativo, sino destrucción como parte de la necesidad de ir transformando y de ir aprendiendo efectivamente nuevas formas, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y esto que has dicho antes, por ejemplo, de Sagitario en cuanto a filosofía de vida y también viajes, también entender como viaje simbólico, ¿no? Porque en muchas ocasiones estamos inmersos en transformaciones internas que nos llevan a un viaje interior, nunca mejor dicho, ¿no? Porque Totalmente. somos capaces bueno, de iniciar un proceso que no deja de ser un viaje en la medida en la que va a ser transformador, ¿no? Exacto, exacto. Porque es cuando vamos a esa reflexión interna profunda, buscando el Exacto. sentido de las cosas, los Ujú. cuestionamientos, ¿no? Y claro, eso muchas veces nos lo da pues, los libros del saber, del conocimiento, libros o estudios, eh, o Y incluso esto, por eso, también viajes, o sea, depende de dónde vas, como y viajes. también, bueno, por supuesto, lo que pasa es que el viaje exterior es una constante que cualquiera podemos observar así a priori, ¿no? O sea, tú vas a un viaje, sea exótico o no, siempre te convoca a una mirada diferente, porque son distintas costumbres, etcétera. Pero sin embargo, hay viajes internos que tienen una potencia brutal y que muchas veces vienen dados porque uno, por ejemplo, con la astrología ocurre. Con la astrología inicias un viaje interno que es muy transformador, que te hace reflexionar sobre aspectos, sobre situaciones, sobre tu vida a la luz de una comprensión que es el propio Redis, ¿no? Donde hay una serie de aspectos entre los planetas, o donde, cómo están las casas distribuidas, etcétera. Todo esto te aporta un conocimiento de ti mismo que es un viaje, no deja de ser un viaje también, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y Sí. bueno, Piaget justamente también participó en el desarrollo de la infancia, o sea, lo que hizo es una investigación sobre el desarrollo de la inteligencia a través Ujú, de 4 etapas muy importantes. Y es muy interesante porque justamente en la casa 3, que es la casa de Géminis, y su regente es Mercurio, y luego Sagitario con Júpiter, Mercurio y Júpiter son 2 planetas que permiten analizar el tipo de inteligencia de la que puede disponer una persona. Combinado con algunos otros planetas, podemos encontrarnos si, por ejemplo, tenemos una una inteligencia artística, una inteligencia más funcional, una inteligencia más operativa. Hay diferentes ujú. tipos de inteligencia que él explica, ¿no? Por lo tanto, en ese lugar, en la casa 3, es, fíjate, Marisa, que es, claro, es donde tenemos los estudios primarios, o sea, la escuela se halla en esta casa 3. Y la escuela, además, es que es como una construcción dentro de la cual tenemos un entorno con su propia conciencia, porque ahí en la escuela lo que hacemos es interactuar con profesores, con otros niños, con emociones, con sensaciones, o sea, es algo impresionante. Ujú, Y ahí también trabajamos mucho el discernimiento, que es otra palabra que tiene que ver con Géminis, por ejemplo, ¿no? Y ujú. Y también el contacto con el otro, ¿no? O sea, nuestras primeras relaciones con los cercanos, o sea, exactamente, cómo socializamos, nuestro principio de socialización también inicial, claro, ¿no? claro, claro. Ujú, Justamente ahí en la escuela es, bueno, fijémonos que las personas que no tienen hermanos, por ejemplo, hacen sus amiguitos en la escuela y los incorporan o los integran como esos hermanos ausentes, ¿no? Vamos a decir. sí. Mira, Y disculpa, se me ocurre algo para mencionar que, por ejemplo, arquetípicamente, no, Venus, perdón, Mercurio, regente de la casa 3 en la mitología es hijo de Júpiter, Zeus. Y Júpiter está en la casa 9. sí, ¿Eh? sí, Entonces sería también lo pequeño frente a lo grande, ¿no? sí, sí, El hijo totalmente, totalmente. Además, mirando al padre, ¿no? Sí, sí. y además fíjate que están ahí el hermano pequeño y el hermano mayor, la 3 el Exacto. pequeño y el Sí. mayor, sí, sí, El mayor estaría en Sagitario, ¿no? Y después estos ejes que son tan interesantes porque nos hablan de lo mismo expresado de una forma polarizada, ¿no? Como su ujú, propia imagen demuestra. También nos invitan a intentar acercar esas dos cualidades, ¿no? Como que el niño se acerque más a lo adulto
y lo grande sea más capaz de aproximarse también al entendimiento, ¿no? Porque también otra cualidad que tiene a veces ese eje, el 9, es que a veces puede ser un poco dogmático, ¿no? Sí, sí, Cuando tú total. tienes una filosofía y unas creencias muy consistentes y crees que además estás, ¿verdad? Que eso tiene mucho que ver con la adultez, con cierto grado de entender, ya somos mayores, ya lo sabemos, y eso requiere también una comprensión, un poco de humildad y acercarte más a lo pequeño, ¿no? Más Sí, al niño, ¿no? sí, sí, También. sí. Sí, Que, claro, claro, exacto, buenísimo esto, buenísimo, porque claro. me has hecho Mm, pensar en cómo vamos también creando nuestro propio sistema de creencias claro, y es efectivamente dogmatizarlo y es claro, como, a ver, por un lado, claro, en la casa 9 que es de Sagitario, también es ese lugar que nos da orientación, que nos da una dirección, ¿no? Para por aquello claro. de expandir conciencia, ¿no? Vamos a más, etcétera. Pero llega un momento que tenemos que ir también como balanceando Exacto. los recursos de ese campo de información tan rico que ofrece la casa 3 porque es el entorno. O sea, la casa 3 es el entorno, o sea, ya más allá de la escolaridad y de la escuela y lo que ocurre en la escuela, también representa, Géminis representa el entorno. Y aquí quiero hacer, perdón, quiero citar a Elizabeth Blackburn, que era una bioquímica australiana. Ella en una ocasión dice que el entorno es allí donde debemos esperar, o sea, lo que nos encontramos para nosotros, aquello que esperamos para nosotros, y qué es lo que se espera de nosotros. Claro, es ahí esa mutualidad del signo de Sí, Géminis, sí, del encuentro con el otro y esa relación tan instantánea y donde claro. establecemos esta comunicación. Y ella dice, permite, al final esto es para discernir en un contexto particular lo que es aceptable y lo que no es, o sea, y lo inaceptable, ¿no? Entonces, Claro, que esto además está muy, si me permites, está muy relacionado con el sistema de creencias, porque lo que aquí creemos como normal tiene que ver con nuestro sistema de creencias. En otras partes del mundo se operan de otra manera con otro sistema de creencias, por tanto, quiero decir que todo es absolutamente subjetivo, ¿no? Lo que está claro es que siempre se produce esta especie de encuentro entre lo que pensamos, nuestro sistema de creencias, y lo que expresamos, que sería la casa 9, cómo expresamos cómo constituimos nuestros valores, nuestra filosofía de vida, porque fíjate, en el caso, por ejemplo, de lo que hemos observado con ciertos fundamentalismos, están basados en un sistema de creencias determinado, ¿no? En creer que, por ejemplo, yo qué sé, no quiero mencionar ninguna religión porque no es el objetivo, ¿no? Pero bueno, todos tenemos en mente algunas consecuencias de este tipo de valores. Entonces, todo está un poco supeditado a una serie de parámetros de creencia, ¿no? Donde la creencia opera y nos constituye como bueno, como si nuestra verdad es la verdad, ¿no? Y esto, exactamente. claro, antropológicamente es algo que debe estar siempre en revisión, porque debemos cuestionarnos lo propio para ser capaces de comprender lo ajeno. Si no, no Claro. hay forma, ¿no? Pero fíjate qué interesante, que necesitamos esas experiencias, ¿no? Desde que ya somos pequeños en la escuela, donde aprendemos a discernir, porque ahí como dice Catherine, ¿no? Ahí Elizabeth, lo aceptable y lo inaceptable es algo que aprendemos ahí de pequeños y Claro, claro, claro. hacemos nuestro pequeño discernimiento, efectivamente haciendo una creencia, ¿no? Lógicamente. Pero fijémonos en que en la escuela, claro, cómo se introduce la pedagogía como concepto, ¿no? O sea, todos los profesores cuando estudian magisterio tienen que estudiar pedagogía. Y Claro. esta pedagogía es una forma también de enseñar, ¿no? A poder tener como un orden, ¿no? En ese ambiente ético también. Y bueno, es por eso que este eje, refiriéndose a lo que llamamos aprendizaje, es impresionante, porque es todo lo que sucede en nuestro entorno, cómo vamos construyendo nuestro pensamiento eh, y también cómo vamos haciendo un sistema de creencias, ¿no? Que este sería el viaje, ¿no? Dentro de este eje. Sí, sí, sí.
Este sería el viaje. Un viaje interesante porque, bueno, nos permite primero entender, comprender, o sea, o sea, primero aprender para poder entender. Y quizás sería aprender estaría en la 3 y comprender a lo mejor en la 9, ¿no? Y Por luego ejemplo, a lo mejor lo ideal sería que se acercase en la 3 a la 9 y la 9 a la 3, ¿no? Y ahí claro. Bueno, estaríamos encontrando el equilibrio de ambas polaridades. claro, bueno, es que ahí está, ¿no? Que en astrología, de hecho, en la astrología espiritual se dice que tenemos 6 ejes, ¿vale? Es decir, que como en cada eje tenemos 2 signos, ahí estarían los 12, y estos 6 ejes, el cometido para el discípulo, o sea, decir, o para aquel que, o sea, en nuestro camino de evolución, tenemos que encontrar ese punto medio de cada uno de los ejes, ¿no? Exacto, Normalmente es como dices tú, ¿no? Uno se acerca al otro y hay que encontrar ese punto medio. Es decir, claro, la 3 es donde encuentro información, a la que le doy una dirección, puedo poner un foco, exacto. ir a comprender, pero luego llega un momento que eso también como que necesita ese movimiento de cambio, ¿no? Y entonces otra vez regresamos a seguir buscando más información para, de alguna manera, descristalizar un poquito el sistema de creencias, porque si no también ahí es como llegamos al fanatismo. Claro, claro, claro. Es que eso es una Eh, constante de movimiento, ¿no? Es que Exacto. esto sería un poco como el movimiento que se produce entre los nodos, ¿no? Donde Sí, la dirección es totalmente. nodo norte, pero sin embargo haces inmersiones en nodo sur. Estás constantemente haciendo un movimiento que te permite también extraer nuevamente un conocimiento diferente para dirigirte hacia, ¿no? Entonces, Exacto. este tipo siempre contribuye, bueno, en este eje y en todos hay un movimiento que está vinculante, ¿no? Entre ambos ejes. Siempre hay una nutrición, hay una especie de experiencia que enriquece y se enriquece constantemente, ¿no? En ese movimiento. Entonces, Ujú. ¿qué buscaríamos en este eje para las personas que les pueda interesar? O sea, dentro de la carta natal, dentro de Ujú. este eje, ¿qué podemos encontrar? Pues ahí, pues justamente en la casa 3 podemos ver cómo ha sido nuestra escolaridad, ¿no? Y, por ejemplo, si ahí tenemos planetas, dependiendo de los planetas que tengamos, nos puede decir de qué manera, si ha sido una forma favorable de estudiar, si ahí es donde he tenido problemas. Por ejemplo, las personas que han sido víctimas del moving también está ahí, lo podemos Ujú. encontrar en la 3. ¿Por qué? Porque la comunicación, que justamente la comunicación es algo que se aprende con el hermano. Fijémonos que Claro, tenemos ahí los hermanos. Y con el hermano tenemos una comunicación horizontal, ahí no hay una jerarquía como con exacto. los padres, por ejemplo. Y eso es lo que también ocurre en la escuela, ¿no? Entonces, es O por sea, eso que podríamos decir, perdona, podríamos decir que es un encuentro entre iguales, ¿no? sí. Entonces, ahí en la casa 3 es donde podemos encontrar de qué manera también hemos tenido nuestra escolaridad o si hemos tenido una mayor dificultad a la hora de aprender en la escuela, que también sabemos que a veces hay una geometría mental que hace que hay personas que Mm. necesitan estudiar desde otro sistema de educación. Y Totalmente. esto puede ser como mm, personas que son súper inteligentes, como personas que necesitan una formación especial, ¿no? Pues todo esto lo vamos a encontrar ahí. También podemos encontrar el tema relacionado con el autismo. O sea, todo lo que es la comunicación y la relación primera horizontal, nuestro entorno, como lo hemos vivido, como dijo esta mujer, ¿no? De que nosotros afectamos a este entorno y este entorno a nosotros. O Sí, sea, sí, sí. y en la casa 9 veríamos un poco, pues, esos ideales que podemos tener, a los que aspiramos, y si realmente, pues, por ejemplo, estaremos en una búsqueda de conocimiento mayor, como no sé, con esa motivación de una búsqueda de la verdad de la vida, ¿no? Ahí es donde está justamente esa parte, ¿no? Y ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar ahí en ese eje? Bueno, básicamente sería esto, o sea, si tenemos problemas de comunicación, de estudio, de aprendizaje, si cómo estamos alineados con nuestra filosofía de vida, si vamos a Exacto. ser personas que con esa motivación de búsqueda de la verdad en el conocimiento, es muchas veces
yo lo he visto en consulta, como hay un momento en la vida que la persona hace como un cambio de dirección y empieza a estudiar pues o astrología o filosofías distintas, ¿no? Claro, eso es natural a la propia evolución, ¿no? Diríamos que este eje habla de lo que habla y luego, obviamente, cada persona lo va a gestionar de una forma diferente y va a depender mucho del signo que ahí esté, porque aunque es la casa, por ejemplo, la 3 de Géminis y la 9 de Sagitario, es posible que en nuestra carta natal aparezca otro signo en esa casa. Y entonces será una cualidad diferencial. También dependerá mucho de los aspectos. Pero bueno, como introducción, creo que para tener un poquito una somera, ¿no? Como un poquito un tast de lo que podría representar este eje, pues está bien a tener una aproximación así básica diríamos que en la 3 es la parte de, o sea, la relación con nuestros iguales, cómo nos socializamos con lo más próximo, con los niños en el colegio, con nuestros hermanos, etcétera. Y después ya nos hacemos adultos y nos relacionamos con la vida a través de un sistema de creencias ya mucho más estructurado, mucho más digerido, donde, bueno, y luego y en esa casa también podemos encontrar pues cierto grado de, bueno, de dogmatismo también, ¿no? Sí, Entonces, bueno, es una invitación también a comprender que la realidad está en constante movimiento y que si somos capaces de vivirlo así con cierta ligereza, pues creo que todo es más fácil, ¿no? Porque, en sí. definitiva, Además, sí, fíjate en otra cosa, ¿no, Marisa? Que lo que es la carta natal, que sabemos que tiene o sea, la línea del ascendente, ujú, y como debajo de esa línea del ascendente tendríamos la parte más inconsciente de la carta, ¿no? En exacto, cuanto a la eso persona. es. Por lo tanto, los signos Ujú, y las casas que tenemos ahí debajo, donde está la 3 en Géminis, es desde donde se va construyendo algo de lo que es un impulso de vida, claro, es algo que no es consciente en nosotros, justamente, y cómo llegamos después a Sagitario, que es la la parte de... Exacto, es sí, sí, donde sí. tenemos esa parte consciente y justamente ese es el hilo conductor, ¿no? De cómo vamos Claro, construyendo claro. conscientemente después hay muchas cosas, porque el pensamiento, bueno, el pensamiento, si entramos a dilucidar y a hablar y conversar sobre el pensamiento, estos son horas, ¿no? Claro. Eh, No, pero el lo que es pensamiento interesante esto que dices para entender que la parte inferior sería la parte donde partimos, cómo nos vamos relacionando con nosotros mismos, con nuestros valores en la 2, la 3 cómo aprendemos, la 4 el sistema familiar, en la 5 nuestra creatividad, la 6 ya empezamos con el trabajo, etcétera. Y esto, todo esto va formando nuestra naturaleza para expresarnos más en lo social, ¿no? La parte superior, donde hay más consciencia, donde nos empezamos a relacionar más con lo social desde otro lugar, ¿no? sí. Interesante, por eso es que está tan bien distribuido todo y con una... No, 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 es que es claro, tiene ese punto matemático, ¿no? La astrología, bueno, de hecho, todo se configura en una circunferencia desde donde todo lo que está calculado es desde la geometría, o sea, Claro, exacto, sí, sí, sí. ¿sabes? Y luego Bueno, también pues... en la casa 3 tenemos que, a ver, le doy más énfasis en la 3 solo por el hecho de que ahí es donde nace lo que vamos a ir ujú, a ver, ¿no? En la 9 que es en la 3 también ahí podemos ver, dependiendo de los planetas que tenemos, es de qué manera formulamos y creamos nuestro propio pensamiento, ¿no? claro, Antes de poder comunicarlo. O sea, claro, muchas veces nos encontramos con problemáticas en la 3 de personas que realmente están con problemas de comunicación, incluso de relación, porque claro, si tampoco comunicamos bien y correctamente, igual no nos hacemos entender, entonces nuestras relaciones no son tan fáciles como pensamos que serían, ¿no? Y ahí muchas veces podemos encontrar de qué manera estamos formulando nuestro pensamiento. Y ahí es muy importante el tomar conciencia de cómo estamos pensando, qué estamos pensando y desde dónde estamos pensando, ¿no? Porque cuando ya somos adultos, lo que haya ocurrido en esa casa 3 como la escuela básicamente, o alrededor de nuestros hermanos, lo que haya ocurrido ahí, en ese escenario y en ese entorno, es de alguna manera el origen justamente de cómo vamos
a ver el mundo en la 9. O sea, cuando estamos en la 9, que además Júpiter tiene que ver con la visión interna. O sea, de Ujú. ahí la expansión de conciencia, ¿no? Entonces, desde la 9 podemos tener una visión del mundo X en función del signo también que tengamos, ¿no? Y eso, evidentemente, tiene una relación sincrónica, Claro, claro. inevitablemente. Entonces, en Sí, función sí. de cómo ha ido en la 3, ahí en la 9 nosotros vamos a tener esa visión del mundo. Es por eso que es muy importante también con la astrología lo antes posible, ¿no? Cuando, o sea, ahora la gente cada vez empieza antes a estudiar astrología, pero es algo que yo lo llevaría a las escuelas claramente, porque es Sí. algo que te puede ir acompañando a conducirte, a ir viéndote, ¿no? También Sí. desde fuera, ¿no? Desde Y, viéndote a y ti desde ir fuera. viendo además también tus propios retos, lo que has venido a experienciar, las dificultades a lo mejor con las que te puedes encontrar si prematuramente empiezas a entender un lenguaje que te ayuda a conectar con asuntos propios. ¿Eh? Sí, sí, indudablemente para mí sería y tanto muy interesante. Mm, mm. Interesante, sí, sí. Y ahí La pues siempre astrología vamos a tener... como herramienta evolutiva, ¿no? La astrología como herramienta evolutiva, claro que sí. Sí, Sí, sí. sí. Y Mm, ahí pues en este eje pues siempre vamos a tener los signos opuestos, o sea, signos claro. opuestos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en la casa 3 Aries, probablemente puedo haber sido alguien que, si vamos a coger el entorno de la escuela, que creo que es súper importante por lo que decíamos antes, ¿no? Porque ahí tenemos la construcción, es que además es que es eso, es que la escuela es algo justamente con una filosofía muy profunda, ¿eh? O sea, la escuela es una construcción, como lo es nuestra casa, dijimos, Claro, sí, 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 claro. dentro de la cual ahí hay una cantidad de intercambios, pero como mucho más desapegados, porque no es la familia, no es consanguíneo. O sea, No, no. es alguien que me encuentro espontáneamente ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un Aries ahí en esa casa, probablemente puedo ser alguien que he ido a mi bola en la escuela, Ujú. he hecho las cosas de manera de buscar la mirada ajena, ¿no? O sea, normalmente Aries puede ser que sea muy autónomo, pero también que necesite reclamar el que si me miran, o sea, no es el reconocimiento de Leo, pero si yo siento que me están mirando lo que estoy haciendo, es lo que me da esa autoafirmación de que existo, ¿no? Es Claro, el tema de... claro. Lo que pasa es que, claro, Como a principio de identidad, claro. claro, claro. Lo que pasa que puedo haber tenido una conducta a lo mejor un poquito egoísta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me voy a Libra en la 9, esa visión del mundo ya es eh, relacional. Ya he Claro, aprendido a darme cuenta de tener en cuenta al otro o de incluir al otro, ¿no? Que la visión del claro. mundo que tengo es algo donde en realidad es un mundo de relaciones, ¿no? Y Todo, todo, sí, sí. Sí, por eso que la cualidad también la definiría mucho el signo que tengamos en esa. Pero bueno, claro. eso creo que sería para otro tema, ¿no? Sí, sí. Sí, yo siempre ¿Qué os pienso que parece? la zona inconsciente es como el punto de partida Sí, hacia los signos del hemisferio superior, donde ex- va de la 7, de la casa 7 a la 12. exacto, sí, sí, sí. Bueno, pues hemos hecho un paseíto, ¿no? Por Por este este, eje. ujú, Espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado accesible también sí, y que poco a poco podamos entender mejor un lenguaje que tiene su complejidad, porque la astrología es compleja, pero que nos puede nutrir tanto, ¿no? A la hora de comprendernos, a la hora de acercarnos a nuestra propia psicología. Y bueno, para la próxima nos tocaría el eje 4-10, que sería el eje más sistémico, más de familia, de origen. Y también deciros que, bueno, ahora se acercan unos días donde, por razones festivas y tal, creo que no vamos a podernos volver a encontrar hasta enero. Así que os deseamos, por mi parte, unas felicísimas fiestas, que tengáis una entrada de año lo más luminoso y feliz posible. Y bueno, nos vemos prontito, ¿eh, Ana? sí, muy bien. Pues sí, pues desearos unas felices fiestas. También, bueno, recordaros que podéis hacer algún comentario, incluso preguntar algo
Por ejemplo, en el caso de hoy, pues es que yo en la casa 3 tengo tal signo y claro. bueno, esto pues también hace comunidad y Sí, sí. Eso siempre, siempre la intención es esa, que sea interactivo, ¿no? A nosotros nos encantaría un poco ver cuál es la comprensión o el interés, ¿no? Porque en definitiva la comunicación es un acto de acercarte. Mira, en relación con el encuentro, con este eje de encuentro, en realidad la comunicación, que sería la casa 3 sería un eje que lo que pretende es ser comprendido por el otro. Hay una intención de acercamiento, ¿no? Marisa, tenemos Mercurio retrógrado, que es Sí. justamente el regente de la 3. Exacto, sí, sí, que eso también lo hablábamos antes de iniciar el podcast, que un Mercurio retrógrado pues a lo mejor no facilita tanto, no es tan dinámico a la hora de expresarnos, ¿no? Bueno, también nos invita a un poco, por lo que a mí respecta, como a ser más reflexivos en la comunicación, tal vez, Claro, ¿no? sí, no es A pensar un poco antes de decir o sí, etcétera, sí, ¿no? sí. No es tan líquida la comunicación, ¿no? Exacto, no es Y tan además, exacto. Y justamente está en luego... el signo de Sagitario, está retrógrado en el signo de Sagitario. Y luego ya se pondrá directo entre el 15 y el 16 de diciembre, o sea que Sí, a sí, partir de sí, ese momento, Navidades, ya estaremos en condiciones de expresarnos, seamos cautelosos porque estas Navidades, los encuentros familiares a veces pueden sí. comportar cierta controversia, pero bueno, esperemos que este año la Navidad para todos nos resulte súper grata y que podamos disfrutarla. Bueno, y sobre todo, que también aprendamos a que, es decir, si un encuentro no tiene que ser amoroso, pues que también sepamos discernir y Gestionarlo, tomar gestionarlo. decisiones, ¿eh? O sea que, Gestionarlo. Sí, siempre, en cualquier caso, eso es un hecho, ¿no? Que hay que intentar sacar lo mejor de lo peor, pero exacto, a mí me encantaría que este año sacásemos lo mejor de lo mejor. exacto, Marisa. Bueno, Muchísimas felices gracias. fiestas y que tengáis un año luminoso. Un abrazo. Un abrazo fuerte.